En este apartado, vamos a explorar las fuerzas limitantes de tu yo, para que tengas mayor claridad de qué es lo que provoca que a veces tu estado del yo no puede funcionar como a ti te gustaría que lo hiciera. Hasta aquí ya sabes que existe un estado del yo nuclear que vamos a trabajar en el siguiente apartado. Pero lo que aquí quiero que observes es que ese estado del yo se puede agrandar o empequeñecer dependiendo de ciertos factores. Tu estado del yo se puede desarrollar, evolucionar o atrofiar, estancar, si no aprendes a controlar los elementos limitantes que puedan estar afectándolo. Piensa en lo que ocurre con las personas que desarrollan algún tipo de narcisismo, que es un trastorno de la personalidad. Aquí hablamos de un estado del yo súper desarrollado, que va asociado a complejos de supervivencia. O también podrías considerar lo que sucede con personas demasiado inseguras. Ciertamente puedes notar que en un caso como este, el estado del yo de esa persona de algún modo se ha atrofiado. En ambos casos hablamos de un proceso de desequilibrio del estado del yo. Otro efecto que puede alterar tu estado del yo es el contagio psíquico, que ocurre en personas que adquieren sin saberlo el estado del yo de otra persona, y con ello todas sus patologías asociadas, algo que se da mucho entre familiares y amigos. Te voy a dar un ejemplo muy concreto sobre este tema. ¿Has notado que hay personas que cuando viajan al extranjero adquieren, sin ser conscientes de ello, el acento lingüístico que tienen las personas que viven en ese lugar? Yo tenía un amigo que viajó a Argentina y estuvo 2 semanas allí, y cuando volvió llegó hablando con el mismo acento y tono de voz que emplean en Argentina. Bueno, con las personalidades o con el estado del yo ocurre lo mismo. A veces comienzas a imitar a las personas sin darte cuenta de aquello, y te vuelves permeable a las enfermedades del alma que desarrollan aquellos que imitas por causa de las condiciones de vida que ellos han experimentado. Pero no quiero profundizar en este tema. Entremos a ver algunos de los limitantes que podrían estar afectando tu estado del yo. Lo que aquí te voy a mostrar son los traumas de la infancia, las personas influyentes en tu vida y las creencias de autoridad. Existen otros componentes del yo, pero aquí solo nos vamos a concentrar en estos tres. Entonces ya sabes que tu estado del yo nuclear comienza a desarrollarse desde el momento en que naces. Sabes que eres diferente a los demás y que tienes ciertos deseos sobre lo que quieres en tu vida. Y sobre todo, que hay cosas que te llevan a ser feliz. Pero ¿qué ocurre? En algunos momentos de tu infancia, ese estado del yo comienza a chocar con diversas experiencias que te lastiman y que provocan que ese estado del yo, que era tan tuyo, deje de serlo. Se limite por causa de esas experiencias de las que aquí te estoy hablando. Por eso te señalaba que uno de los efectos limitantes de tu estado del yo son las experiencias traumáticas de la infancia, que en la mayoría de los casos no se tratan. El problema es que en la infancia es donde tu estado del yo se está desarrollando con mayor fuerza. Pero ¿qué sucede? Cuando eres un niño, te ves expuesto a otros niños que descargan en ti sus propios estados de inseguridad. Y además de eso, por si fuera poco, tienes que lidiar con adultos que no han hecho su proceso de maduración psíquica. La mayoría de nosotros experimenta esto en el propio entorno familiar. ¿Qué ocurre contigo si tienes padres que en la práctica son unos niños desde el punto de vista emocional? ¿Qué sucede si tus hermanos se descargan contigo por las frustraciones que enfrentan en la relación que ellos tienen con sus padres? Y además, ¿qué sucede si los hermanos de tus padres descargan en ti las frustraciones que ellos tienen en su interacción con el mundo? Entonces, tú eres de un modo, pero esas experiencias empiezan a alterar tu propia naturaleza, que como vas a ver, es lo que causa la mayoría de las enfermedades de la psiquis. Por eso en muchas ocasiones te sientes culpable de ser quien eres, con la consecuencia de que eso provoca en ti la frustración
y con ello el malestar físico de no poder aceptar y realizar el tipo de vida que quieres para ti. Un ejemplo de trauma de la infancia es el del niño que es golpeado o tratado con crueldad por sus padres, o por sus tíos, o por sus hermanos, y que se burlan de él porque llora. Este es un caso real que a mí me tocó tratar, y es un caso bastante común. La mayoría de las personas que han sufrido bullying o acoso en sus relaciones de pareja van a recordar que la persona que abusaba de ellos, además de lastimarlos desde un punto de vista físico, se burlaba de ellos por expresar sus emociones. Muchos casos de psicopatía surgen justamente en niños que en su infancia tuvieron que reprimir sus emociones por causa de que el abusador que enfrentaban los obligaba a no quejarse, a no expresar lo que sentían. Que si lo piensas, era totalmente natural. Llorar o quejarte cuando te lastiman es lo más obvio que puedes hacer cuando estás sufriendo. Aquí solo di un ejemplo, pero quiero que observes cómo estas experiencias de la infancia, que aparentemente superas con el pasar de los años, provocan que tu estado del yo, que debía desarrollarse de algún modo, deje de hacerlo y se transforme en otro estado del yo, en uno que no es el tuyo. Otro de los limitantes de tu estado del yo son las personas influyentes en tu vida. Los principales son los padres, pero también podrían ser algunos maestros que tuviste en tu juventud. Incluso ahora que eres un adulto, podrías estar expuesto a ciertos influyentes en tu entorno profesional. Quiero aclarar que estas personas influyentes se vuelven limitantes cuando te obligan a hacer lo que ellos quieren y no te permiten desarrollarte como a ti te gustaría. Por ejemplo, si tienes un padre que te ve como una extensión de sí mismo, ese padre o madre se podría transformar en un limitante de tu yo, al obligarte a comportarte como él lo hace, porque tú debes ser como él y no como tú eres. Y el tercer limitante que aquí vamos a ver es el de las creencias de autoridad, que se da en personas que dejan de creer en su propio criterio y que ven a otros como los que tienen el poder sobre ellos. Dejo de hacer lo que quiero porque debo necesariamente seguir un protocolo. Tengo que pedirle permiso a otros si deseo alcanzar mis objetivos de vida. Un caso de este tipo que yo tuve fue el de una persona que se veía obligado a tomar decisiones pensando en lo que haría o dejaría de hacer su jefe. Y eso provocaba que incluso en su ámbito personal y familiar, quien tomaba sus decisiones de vida no era el mismo, sino que era su jefe a quien lo consultaba por todo. El problema es que en un punto su estado del yo nuclear comenzó a manifestarse y él entró en depresión porque ya no quería hacer la voluntad de su jefe. Y eso a su vez provocaba que se sintiera como una mala persona. Si te fijas, la terapia para un caso como este siempre va a ir de la mano de que el paciente pueda dejar de ver a la persona que tiene tanta influencia en él como a alguien superior, para que así logre ver que todos son sus iguales, que es lo que de algún modo se ha alterado. La idea aquí es que puedas pensar en cuáles han sido a lo largo de tu vida los distintos factores que han limitado que tú seas quien eres en realidad. Aquí no vamos a entrar en detalle, sino que solo busco que seas consciente de que existen estos limitantes que a lo largo de tu vida te han impedido ser quien eres en realidad, que es justamente el tema que vamos a tratar en el siguiente apartado. Nos vamos a enfocar en que puedas descubrir tu estado del yo nuclear. Te veo allí.